Queman patrullas en Chiapas. Narcos ponen en luto a la Fiscalía de Sonora. Y mamás de desaparecidos envían carta a un cártel. Bienvenidos al Caporal del 30 de julio. ¡Comenzamos! Ahora, nuevamente, frontera Comalapa, Chiapas. Fueron incendiadas patrullas municipales. Está mal esa madre, no vayas. ¿Dónde está usted? Mira, ahí adentro también. ¿Dónde? ¿Adentro está usted también? No, yo no estaba adentro. La suerte que estaban todos arriba, ¿no? Suerte que todos estaban arriba. Sí, el pasado miércoles te traje a este canal, este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura del caso de una balacera ocurrido en la carretera, en el tramo que comprende en su paso por el municipio de Frontera Comalapa, un municipio fronterizo, un municipio de la frontera sur de México, en donde en esa balacera hubo al menos 6 vehículos entre incendiados y baleados, así como fueron registrados alrededor de 300 disparos, a juzgar por los cartuchos percutidos que las autoridades encontraron en la zona. De llamar la atención, según reportaron las autoridades, que no encontraron ni muertos, ni heridos, ni involucrados para detenerlos. No tuvieron registro de alguna persona que haya participado en tremendo enfrentamiento por la cantidad de disparos que se hicieron. 2 días después de este acontecimiento, en el mismo municipio ocurre el incendio de patrullas municipales, hecho que ya está siendo investigado por la Fiscalía de Chiapas, pero que nuevamente no informan quién las incendió, qué es lo que está ocurriendo en ese municipio. Un poco más de lo que vivieron los habitantes de Comalapa, de Frontera Comalapa. Hoy el presidente de la República estuvo nuevamente en Sinaloa en una gira que provocó polémica incluso desde antes de que saliera de la Ciudad de México, por tratarse en específico de su tercera visita a Badiraguato en lo que va de la administración. En su paso por ese sitio, recordemos donde es originario Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, también es originario los narcotraficantes de Ernesto Fonseca Carrillo, Juan José Esparragosa y Rafael Caro Quintero. El presidente de la República dijo en este municipio que este lugar tiene suerte, dado que de allí es originario el próximo gobernador, el morenista Rubén Ochoa. También en Frontera Comalapa, en Culiacán, ya me estaba regresando a Chiapas, en Culiacán en específico, dijo el presidente tener la conciencia tranquila por haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán, recordemos el hijo del Chapo Guzmán, tras un operativo realizado en octubre del 2017, y defendió su estrategia de seguridad basada en, ya sabemos, en abrazos no balazos. Todavía hay quienes cuestionan, pues tengo mi conciencia tranquila, porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento. Y dije no. El pasado 25 de julio te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen miniatura. Para entonces sumaban 3 días de balaceras en el municipio de Magdalena de Quino, en Sonora, de donde es originaria la gobernadora Claudia Pavlovich. Esto fue algo de lo que estuvieron viendo los habitantes en aquella ocasión. ¡Los sicarios! ¿Ya?
Bueno, si me lo mandas. Agua fita, agua fita. Esta coloría, güey. Si en algún momento dije Sonora en lugar de Sinaloa y Sinaloa en lugar de Sonora, ofrezco una disculpa. Sabemos que Culiacán y Badiraguato se encuentran en Sinaloa y que en este tema en específico, donde es Claudia Pavlovich originaria de Magdalena de Quino, estamos hablando de Sonora. Y justo en Sonora, en Magdalena de Quino, desde entonces, desde la semana pasada, están desplegados elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal. Y desde entonces no han parado los enfrentamientos, a pesar de la presencia de fuerzas estatales y federales. Pero hoy la inseguridad tocó a la Fiscalía Estatal. Hoy fue ejecutado José Saúl Martínez Trillas, quien era jefe del grupo de la base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el municipio de Sarik. Sí, del municipio de Sarik, pero fue ejecutado cuando en su vehículo salía del municipio de Magdalena de Quino, con rumbo a Tubutama. Este hecho fue confirmado por la Fiscalía Estatal, como estás viendo en pantalla, este tweet. Y pues hoy esto sucede a al menos 9 días con balaceras, con enfrentamientos registrados en Magdalena de Quino, Sonora. Esto es algo de lo que hoy registraron habitantes del municipio. Se soltaron los balazos. San Isidro. No es un secreto que la desaparición de personas es un tema preocupante, principalmente, específicamente en Tamaulipas. Tan preocupante que familiares de las personas de los desaparecidos han tenido que organizarse para exigir justicia a las autoridades. Uno, para exigir justicia a las autoridades, pero también se han tenido que organizar para ellos mismos buscar a sus desaparecidos, sin o a pesar de las autoridades. Uno de estos grupos que está haciendo estas labores es el colectivo Madres Buscadoras de Tamaulipas, que ante la falta de resultados por parte de las autoridades en las labores de búsqueda principalmente, han decidido hacer público un comunicado en forma de carta que va dirigido al Cártel del Golfo, en específico al líder de la célula Los Ciclones, que pertenece al Cártel del Golfo. Los Ciclones en específico opera en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, y en esta carta el colectivo pide una tregua para que puedan entrar a un predio a buscar a sus desaparecidos. Se trata de un hecho inédito, de algo que no es común que suceda, ante la evidente incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad, ya no nada más para evitar o para frenar las desapariciones, sino para garantizar seguridad a las personas que buscan a los desaparecidos. La carta dice, y la estamos viendo en este momento: mensaje al líder de los Ciclones del Cártel del Golfo que opera en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Líder de los Ciclones del CDG de Matamoros, en nombre de las 200 familias con personas desaparecidas, le envío este mensaje. Le pido, le ruego y suplico, tengamos una tregua de paz. Esto con la finalidad de un día, si encontramos a nuestros desaparecidos, poder morir en paz. Esta comunicación es con el objetivo lícito y la necesidad de acceder al predio de la Bartolina, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, para exigir a las autoridades que exhumen, identifiquen y entreguen a las víctimas que se encuentran en miles de restos en ese predio, del que tenemos conocimiento de su existencia desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Queremos dejar en claro, no buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y familiares. Como sabemos, y es de dominio público, que su organización en sus inicios y actualmente durante la pandemia han llevado a cabo acciones humanitarias dando apoyos a los más necesitados ante la inacción del gobierno,
y es por lo que apelamos a su compasión y buen corazón como seres humanos que somos, y nos permitan ir al predio de la Bartolina en su ciudad a exigir a las mencionadas autoridades de los 3 ámbitos de gobierno que realicen todas las diligencias necesarias para empezar a exhumar a la brevedad los restos que ahí se encuentran. Hemos decidido, ante la falta de debida diligencia y respuesta de todas las autoridades responsables de buscar, localizar e identificar a nuestros familiares, pedir esta tregua con ustedes, en la que respeten nuestra vida y libre tránsito, dándonos acceso libre al lugar en donde probablemente pueda encontrarse alguno o algunos de nuestros familiares. La incertidumbre de no encontrar a los nuestros, derivado en una tortura interminable para nosotros, al no saber de la suerte o paradero de nuestros desaparecidos, lo que resulta insoportable. Para que ustedes sepan que somos familiares de personas desaparecidas, que solo queremos saber si se encuentran nuestros familiares en la Bartolina, nos amarraremos una pañoleta blanca en nuestro codo izquierdo y llevaremos banderas blancas en señal de tregua de paz. En caso de aceptar nuestra petición, les pedimos nos hagan saber su respuesta de la manera en la que propusieron tregua de paz en la frontera con la colocación de una manta o de la mejor forma para ustedes. Atentamente, Unión de Colectivo de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Hace unos días te traje a este canal precisamente a ese modus operandi al que hacen alusión el colectivo. De pronto, el lunes pasado, desde el fin de semana pasado, aparecieron en varios municipios de Tamaulipas y también de San Luis Potosí mantas, narcomantas, en donde hablaban de una tregua de paz entre grupos antagónicos, entre grupos delictivos. Ese es el tipo de respuesta que está pidiendo el colectivo. Un caso inédito, como ya lo mencionaba, un caso que pues también deja en evidencia la incapacidad de nuestras autoridades. Estaré al pendiente, obviamente, de este tema y te lo estaré compartiendo en este canal y en el resto de las redes sociales. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos mañana con más información.